tardes y saludaros a todas las que estáis ahí detrás de la pantalla y a todos. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Maite Muñoz Guillén. Ella es psicóloga, especialista además en psicología clínica, psicoanalista del grupo de la Asociación Psicoanalista de Madrid y de la Asociación Psicoanalista Internacional. Es docente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente. Está en la Red Nacional de Atención a Víctimas de Terrorismo. Es supervisora y formadora de equipos profesionales de adopción en el País Vasco y tiene una mención honorífica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Con este currículum, yo creo que todas esperamos que a lo largo de esta conferencia nos haga entender de alguna manera este fenómeno que llevamos un año conviviendo con él desde esta perspectiva de la psicología clínica, ¿no? Porque es cierto que tenemos muchos sentimientos encontrados de dolor, de temor, de incertidumbre, de situaciones nuevas que lo más vulgar y cotidiano que hemos hecho hasta ahora pues se ha visto completamente alterado, ¿no? Desde salir hasta viajar, estar con familiares, incluso hacer actividades en metalibrería, pues tampoco es conveniente hacerlas. Y bueno, porque alguien como un virus ha entrado en nuestra vida de manera que todo nuestro organismo se ha visto afectado. Y esta incertidumbre yo creo que la estamos viviendo, es una experiencia colectiva y a veces nos faltan pautas de interpretación. Yo espero que a lo largo de la conferencia de hoy Maite nos dé algunas pautas para que podamos vivirlo mejor, al menos. Así que cuando quieras, Maite, y muchas gracias. Gracias a ti, Margarita, por darme cabida en este espacio. Bueno, yo quiero decir que yo voy a presentar son las reflexiones personales que yo me he silenciado. ¿Sí? Digo que son un poco las reflexiones personales que yo comencé a hacerme. Comenzó esto hace un año. Luego, bueno, lo he ido desarrollando un poco más, pero en principio quiero decir que parto de ahí, de todo esto que yo quiero compartir con todos vosotros. En realidad son ya digo, son las reflexiones que para yo entender lo que estaba pasando o lo que ocurría con esto. ¿Se oye y se ve bien? Sí. Yo he titulado a estas reflexiones, vuelvo a decir, el virus que visitó nuestras vidas, su intrusión y sus efectos. Y lo que pretendo es transmitir una mirada desde la psicología. Y es que cuando la humanidad, que tiene al planeta Tierra como casa común, parecía estar en un momento álgido de desarrollo y conquistas a todos los niveles, social, cultural, económico, de modo repentino, sin avisar, surge un elemento que, si bien no cabe considerarlo nuevo, puesto que en ámbitos científicos ya había sido observado e identificado, sí lo ha sido de forma intrusiva, voraz y sobre todo letal. De esta manera es como se ha instalado entre nosotros, haciéndonos vivir una realidad distópica. Se trata, como sabemos ya, de un microorganismo que ha sido nominado como coronavirus SARS-CoV-2, que es el acrónimo en inglés de síndrome agudo respiratorio severo. Y a la enfermedad que causa, la OMS la ha denominado oficialmente COVID-19, CO de corona, B, virus y la D de disease, del año 2019. Es decir, COVID-19 es el nombre de la enfermedad
no el nombre del virus. Pero bueno, con esta compleja nomenclatura ha entrado en nuestras vidas un virus que ha trastocado el orden establecido. Ha hecho que se impongan medidas restrictivas, tanto que incluso estas medidas han llegado a establecer fronteras con derechos ampliamente reconocidos y defendidos, tales como, por ejemplo, el derecho de las personas a circular libremente, a relacionarse estrechamente con los suyos, en definitiva, a participar en la vida social en interacciones mutuas. En unas semanas el mundo se ha modificado y bajo el miedo a la muerte que preside el trasfondo de la situación, observamos una serie de fenómenos que nos obligan a pensar lo que parecía imposible. El enorme poder científico y tecnológico tiene un efecto perverso, el de que creíamos que lo podíamos todo. Y en este punto, valga decir, la naturaleza nos impacta con un golpe de realidad y nos pone en nuestro sitio, haciéndonos tomar conciencia de nuestros límites. Un ejercicio de humildad para la humanidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad. Realmente es una catástrofe mundial que desafía a todos. Yo no planteo que hubiera un mundo feliz anterior a la llegada del virus, enemistades, odios, agresiones al medio ambiente, injusticias, abusos, hambrunas, guerras y otras muchas catástrofes y calamidades nos han acompañado y siguen presentes desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿por qué este invisible agente ha causado y producido la reacción global de peligro que realmente de un día para otro ha hecho que diéramos un giro a nuestro modo de vida? Yo aquí tomo prestadas unas reflexiones de nuestro veterano filósofo, don Emilio Lledó, cuando a sus lúcidos más de 90 años, yo creo que ahora tendrá 92, 93, dice, son palabras suyas: de repente mi cabeza se ha llenado de recuerdos de guerra. Dice esto cuando fue preguntado sobre la pandemia en los comienzos, ¿no? Hace un año ahora, ¿no? Mi cabeza se ha llenado de recuerdos de guerra. Yo era un niño, pero me vinieron imágenes muy vivas. La misma inseguridad, los hábitos de miedo, no salir a la calle, protegerse, ponerse a cubierto. Pero aquel era un miedo concreto. Sabíamos quién era el enemigo. Sin embargo, este es un miedo abstracto, difuso, extraño. Por eso estamos tan desconcertados y este es el gran problema. El desconcierto no ayuda a pensar bien, cuando lo que más necesitamos en este momento es justo lo contrario, la razón contra el caos. El caos. Creo que esta es una palabra que define lo que nos ocurrió hace un año y que todavía coletea. Claro, de alguna manera, caos ha sido la vivencia que el virus nos ha hecho sentir. Lo más elemental de nuestra vida cotidiana, salir a trabajar, visitar a los amigos, abrazarnos, tocarnos, todo esto, tiene que ser radicalmente alterado, porque todos y cada uno de nosotros nos hemos convertido potencialmente peligroso para los demás, porque en lugar del afecto que queremos compartir con los otros, lo que podemos transmitirles es enfermedad, tal vez la muerte, el caos. El coronavirus ataca el corazón de los humanos en la base más esencial de su ser, la vida con el otro. Es decir, la inversión absoluta de nuestros valores ha tomado posiciones no solo en nuestra cotidianidad, sino también en nuestro mundo afectivo y mental. De alguna manera, que en este caso ha sido una manera intrusiva,
un elemento extraño, ajeno, toma el rumbo de nuestra vida. Es un evento cataclísmico, imprevisible e inverosímil. Así se nos ha presentado y nos ha parecido. No es que un cambio de vida sea en sí mismo perjudicial o negativo, ni mucho menos. Es algo que se hace continuamente. Las personas cambiamos nuestras condiciones de vida en razón de proyectos de mejora o incluso del propio discurrir de la vida. Es que estaba oyendo por ahí otra... Bueno. Y de vez en cuando alguien no se da cuenta y actúa, abre el micrófono, pero yo estoy pendiente, Maite, no te... Vale. Bueno, digo que siempre, las condiciones de vida las hemos cambiado voluntariamente por los proyectos que hayamos querido hacer e incluso el propio discurrir de la vida en el proceso de maduración que debe darse en toda persona. Hablamos de estos cambios. Estos cambios son cambios conocidos, planificados e incluso deseados. Pero este virus ha introducido un cambio que ha hecho que de pronto nos hayamos descubierto frágiles, vulnerables y desasistidos. A la vulnerabilidad se le suma una gran cuota de incertidumbre. En términos generales, diremos que la mente tiene poca capacidad para manejar la incertidumbre y poder darle un significado. Nuestra posibilidad de pensar quedó suspendida. Nuestros parámetros de control han sido trastocados. El virus ha puesto de rodillas al poderío humano, se detuvo el comercio, los Juegos Olímpicos, los aeropuertos. Todo esto, el virus ha dejado al descubierto nuestras falsas seguridades. Luego, más adelante, volveré un poco sobre esto. Nos creíamos a salvo en nuestras sociedades hiperprotegidas, pero se dio un aumento considerable a nivel mundial de trastornos de ansiedad. Disponemos de un enorme poder científico y de un no menos inmenso desarrollo tecnológico con el que podemos controlar e incluso modificar coordenadas de realidad para ajustarlas a nuestras necesidades y deseos. Se han traspasado barreras que hasta no hace demasiado tiempo parecían infranqueables y se ha hecho posible lo que se consideraba imposible en otros tiempos. En la cúspide de las sociedades del bienestar, el desconcierto y la confusión que ha traído la pandemia del virus invaden nuestra capacidad de pensar y más aún de mentalizar. Quiero aquí decir que mentalizar y pensar no es lo mismo. Mentalización o función reflexiva, que también se puede denominar de esta manera, la mentalización se refiere a una actividad mental, muchas veces intuitiva, que permite reconocer el estado emocional propio y ajeno, posibilitando así la autorregulación emocional. Es decir, percibir e interpretar la conducta tomando conciencia de un hecho para afrontarlo adecuadamente. Se basa en el supuesto de que nuestros estados mentales influyen en nuestra conducta y en la de los otros. En un sentido amplio, mentalizar alude a una capacidad esencial para la regulación emocional y el establecimiento de relaciones interpersonales satisfactorias. Nos permite tener una representación de nosotros mismos. Ahora, es decir, sí, pero no oigo nada. A ver, desactivo. María sigue sin poder oír. Bueno, nos permite, decía, mentalizar nos permite tener una representación de nosotros mismos, es decir, nos permite sentirnos dueños de nuestras conductas y pensamientos y de regular nuestras emociones y sentimientos. La mentalización dirigida hacia el otro capta su estado emocional y despierta una reacción afectiva acorde al mismo, que es lo que llamamos empatía. Es decir, mentalizar es algo que va un poco más allá de pensar. Esta situación pandémica repentina sí nos permitía pensar qué está pasando, esto qué es, de qué va, pero de alguna manera impactó en la capacidad de mentalizar. Nos quedamos todos como
como paralizados. Quiero señalar que emociones y sentimientos no son lo mismo, aunque a veces sí los manejemos, ¿no? Como si fuera el mismo proceso. Las emociones están estrechamente interconectados, pero no es lo mismo. Las emociones son percepciones que se acompañan de sensaciones corporales, están ligadas al cuerpo y por tanto sus manifestaciones son visibles. Por ejemplo, si tenemos miedo, podemos tener una taquicardia, la respiración se nos hace difícil. Si sentimos vergüenza, nos ponemos colorados, nos sonrojamos. Es decir, hay una representación en el cuerpo de lo que estamos sintiendo. Son estímulos, digo, las emociones, estas sensaciones corporales son estímulos del ambiente que de manera innata generan una reacción corporal, como pueden ser también los tonos de voz, el ritmo cardíaco. Las emociones suceden de forma automática, sin necesidad de pensar. Su objetivo es regular el proceso vital, mantener la homeostasis a fin de evitar los peligros. Las emociones detectan las amenazas del exterior, forman parte de nuestro equipamiento biológico. Las emociones, y voy a citar literalmente a Damasio, Antonio Damasio, conocerán que es catedrático de neurociencias en una universidad, él es portugués, es una de las principales figuras actualmente en el campo de las neurociencias, ¿no? Antonio Damasio dice: las emociones proporcionan un medio natural para que el cerebro y la mente evalúen el ambiente interior y el que rodea al organismo, y para que respondan en consecuencia y de manera adaptativa. Según Damasio, las emociones más universales, según él, menciona estas 5, él dice que son felicidad, tristeza, ira, miedo y asco. Y cuando el cuerpo se adapta a los perfiles de una de esas emociones, pues nos sentimos felices o tristes, tienen una función adaptativa que nos ha servido para sobrevivir y evolucionar como especie. Las emociones preceden a los sentimientos. Digamos, ahora hablo de los sentimientos, que son algo, las emociones son algo más primario, pero las ideas que acompañan a la respuesta emocional, lo que se origina internamente cuando podemos llevar a cabo el proceso de pensamiento sobre lo que nos está ocurriendo, eso es el sentimiento que se inscribe ya en un nivel más elevado de desarrollo. Podemos decir que las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente. Todas las emociones generan sentimientos, pero no todos los sentimientos se originan en las emociones. Bueno, pues esos drásticos cambios introducidos en nuestra rutina habitual, cuando hizo su aparición este virus, producen una respuesta primero emocional. Y esa respuesta emocional, en aquellos primeros momentos de pandemia, dio lugar a una gran variedad de sentimientos. En un primer momento, sentimientos persecutorios y amenazantes, que actuaron a modo de cargas de profundidad en nuestra sensación de seguridad y de estabilidad, propia de una sociedad avanzada y desarrollada del primer mundo, al que todos los que estamos aquí pertenecemos. El virus que nos visitó transformó las cualidades de seguridad en factores de desestabilización. Y entonces surgió algo que se vino a llamar nueva normalidad. La situación derivada de la irrupción de un microorganismo al que no vemos ni sabemos dónde está, parece que primero estaba en las superficies,
no había que tocar, había que estar, y seguimos, claro, constantemente con la higiene de las manos y todo esto. Ahora parece que ya no es tanto en las superficies, es peor, porque es en lo que se llama los aerosoles. Esto se transmite por el aire, por la respiración, pero bueno, todo esto en un primer momento no se sabía dónde estaba ese enemigo letal que ni siquiera sabíamos dónde estaba. Un enemigo invisible, escurridizo, pero omnipresente. Vino a trastocar nuestro modo de estar en el mundo. Cada pandemia, así como las guerras o los desastres naturales, ocasionan que el colectivo víctima de esa experiencia se sienta portador de un trauma compartido. Si fuéramos capaces de pararnos a reflexionar, podemos extraer enseñanzas de cara al planteamiento de lo que ha venido en llamarse nueva normalidad. Estamos en un paréntesis que nos va a devolver a la situación previa, la de normalidad. Estamos en un momento de cambio sustancial. ¿Cuál será la nueva normalidad? Esta expresión de nueva normalidad, ¿no es acaso un oxímoron? Como sabéis, una figura retórica que consiste en reunir dos términos antinómicos. Si algo es nuevo, pues no, todavía no es normal, y si es una normalidad, entonces no es nuevo. ¿Cómo es esto de la nueva normalidad? Estamos entrando, o tal vez hemos entrado ya, en un tiempo distinto, otro. A mí me hizo recordar este trabajo, este ensayo de Antonio Muñoz Molina, Todo lo que antes era sólido. Los que lo conozcáis sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Ahora todo lo que antes era sólido se ha derrumbado como un edificio ruinoso. Es también algo propio del concepto la sociedad líquida, al decir de Zygmunt Bauman, ¿no? Esa nueva normalidad parte de algunas paradojas. Es paradójico que en un mundo en donde la velocidad es considerada un bien en sí mismo, es algo que se potencia, cuanto antes lleguemos a los sitios mejor, cuanto menos tiempo tardemos pues mejor. La velocidad es un bien en sí mismo, una conquista del desarrollo social. Disponemos de medios de transporte ultrarrápidos, transmisión de datos a toda velocidad, sistemas de comunicación, todo ello a velocidades de vértigo. Bien, pues un ente microscópico hace que toda la humanidad tenga que pararse en seco y detener su productividad, con el enorme, efectivamente, perjuicio económico y social a que esto da lugar. Pues bueno, mientras las personas estamos paradas, es el virus el que corre velozmente. La gran paradoja de la pandemia es que la mejor forma de cuidar a los demás es alejándose de ellos. Paradójico, ¿no? Las epidemias nos dejan impotentes ante la enorme dificultad de combatir a su causante. Ahora, la velocidad que tanto valoramos se ha transformado en letalidad por su alto poder de contagiosidad. La velocidad de crucero ha pasado a ser velocidad de contagio. El fundamento esencial de la actuación de este virus, por otra parte, es que necesita un ser vivo para poder reproducirse, pero contiene a su vez un componente terrible más. Se propaga a través de los afectos, penetra en los intersticios de nuestra intimidad con las personas más cercanas, los abrazos, los besos que no podemos darnos, ¿no? Todo eso que compartimos o que hemos compartido con nuestros seres queridos, ¿eh? Los hijos, con los padres, los niños, los abuelos. Bueno, pues todo eso, como no podemos ahora disfrutar de ello, nos ha convertido a todos en unos frustrados sujetos deseantes. Todos estamos deseando algo que no podemos hacer, que ha sido la normalidad hasta ahora. Bueno, pues ahora todos somos frustrados deseantes de todos aquellos besos y abrazos que no podemos dar.
También se ha transmitido insistentemente el mensaje este de que este virus lo paramos juntos, estimulando así un sentimiento de cooperación y cercanía. Pero, por otra parte, qué paradoja, no podemos estar físicamente juntos. El confinamiento surgió como tabla de salvación posible que nos permitía no solo protegernos, sino sentirnos parte activa de la solución. Nos quedamos en casa, aunque parezca paradójico, como un gesto de profundo reconocimiento hacia el otro. Nos quedamos en casa para cuidar a los demás tanto como a nosotros mismos. Nos quedamos en casa porque el bienestar del otro es indispensable para el nuestro. Bueno, visto así, nuestro encerramiento, confinamiento, bueno, no es aislamiento, porque lo estamos haciendo porque nos protegemos, pero estamos protegiendo a los demás. Es una acción comunitaria y está bien que sea así, pero también sabemos que toda crisis tiende a acentuar el abismo entre las personas. Y esto hace que nuestras relaciones se vean afectadas. La vulnerabilidad que nos envuelve proporciona ocasión para que emerjan actitudes negativas de diversa índole. La actual crisis global conlleva la potencialidad de dañar nuestras relaciones más creativas y positivas. Adela Cortina, catedrática de Ética y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales, sostiene su tesis, con la que estoy muy de acuerdo, de la interdependencia humana. Ella dice que somos homo reciprocans, seres en relación desde el nacimiento, seres sociales e interdependientes. No somos individuos, sostiene Adela Cortina, y no podemos hacer nada sin el referente del otro, sin la presencia del otro. Somos sujetos que construimos nuestra propia subjetividad en relación con la alteridad. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un yo, pero porque hay un otro también que está interactuando con nosotros. Para una autoestima estable resulta imprescindible la noción de que soy importante para otros. En el contacto piel a piel del recién nacido con la madre, es donde donde da inicio el proceso de constitución y organización de lo que en psicoanálisis se llama aparato psíquico. Y este contacto se hace a través del cuerpo en los primeros momentos de la vida. Bueno, una de las medidas preventivas, curiosamente, bueno, o no curiosamente, no lo sé, lo cierto es que se le ha llamado distanciamiento social. Hay que tener un distanciamiento social. No, lo que necesitamos es un distanciamiento físico, pero no social. De ninguna manera, precisamente ahora lo más importante es que no haya distanciamiento social, pero no hay que confundirlo con el distanciamiento físico, es decir, la distancia de seguridad, la persona que esté a nuestro lado. El confinamiento protege del virus, nos protege, pero realmente es una agresión psicológica e incluso neurológica por el aislamiento social que conlleva. Y para muchas personas realmente ha sido, o incluso sigue siendo, una auténtica situación agresiva porque por las circunstancias que sean, son personas que viven solas o que tienen una red social escasa o lo que sea, ¿no? Pero ese aislamiento es realmente, bueno, no hay más remedio, pero lo cierto es que es una agresión psicológica. Bueno, hablemos un poco entonces de salud mental. La pandemia está afectando notablemente a la salud mental. Las situaciones disruptivas, como cabría considerar a la pandemia, pueden irrumpir en el psiquismo de forma que provoquen una vivencia traumática u otro tipo de patología. Un agente externo que irrumpe en la organización psíquica de la persona con un efecto desestructurante. Esto es lo que puede ser el virus. Nos enfrentamos a un shock de realidad.
cuando tenemos que lidiar con situaciones y experiencias sin precedentes. Las repercusiones de la pandemia van más allá de la política y de la economía, pero el trauma en todo caso está garantizado, porque la irrupción del virus a nivel de epidemia mundial, es decir, de pandemia, tiene todos los elementos de una situación traumática. Todo evento extraordinario, no habitual o indeseable suele ser calificado de traumático, asignándole a priori el hecho de producir un efecto que puede ser devastador para el psiquismo. Esta es además, la situación de pandemia, una situación de la que no hay registros previos. Y esto es importante, porque no hemos podido ir a consultar ningún archivo ni ninguna hemeroteca donde tener conocimiento de esto mismo que pudo haber ocurrido en otro tiempo. No tenemos antecedentes en nuestras generaciones ni en las precedentes recientes. Epidemias sanitarias sí, desde luego que sí, ha habido a lo largo de la historia un montón. Por mencionar algunas, Fijaos, ya Tucídides, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, describe la epidemia que asoló Atenas, llegando a causar más de 100.000 muertos en el siglo V antes de Cristo. 100.000 muertos entonces. Pensemos en la famosa peste negra de 1348 en Europa, que se llevó a millares de personas por delante. ¿Qué decir de la mal llamada gripe española? Y subrayo lo de mal llamada gripe española, porque es un hecho que el origen de la gripe estuvo en Kansas, no en España, aunque, bueno, por motivos de la guerra que había entonces, se trasladó aquí. Pero bueno, lo cierto es que aquella gripe de 1918 causó estragos. Son algunos ejemplos, ¿no?, de epidemias devastadoras que han ocurrido. Pero lo que sí ha resultado único y sin precedentes ha sido el mandato de recluirse en las propias casas y cortar todo contacto y aproximación con los demás. Y esto no en una zona más o menos acotada geográficamente, ¿no?, sino toda la población mundial, todo el planeta confinado. Tampoco existía antes un mundo globalizado, en el buen y en el mal sentido, que la globalización tiene esta cara ambivalente. No existía un mundo globalizado con el acceso a la información minuto a minuto que tenemos ahora. El hecho de que se haya propagado a una velocidad vertiginosa en todo el mundo en comparación con las grandes epidemias del pasado nos da alguna pista de lo que podríamos considerar el lado oscuro de nuestro mundo hiperconectado, que tanto valoramos. Y desgraciadamente también ha puesto de manifiesto nuestro lado inmaduro e irresponsablemente infantil. Al no contar con elementos conocidos para enfrentar la incertidumbre, no sabemos qué pasó cuando esto pasó anteriormente, porque no había pasado nunca anteriormente. Como no contábamos con elementos conocidos, entonces apelamos a distintos recursos defensivos. Por ejemplo, la desmentida es un mecanismo de defensa ante la angustia, pensar que el hecho traumático no está sucediendo. No es tanto un rechazo a la percepción del hecho, sino a las consecuencias de ese hecho, ¿no? Es un poco como la política del avestruz, ¿verdad? Digamos, bueno, uno mete la cabeza y entonces no pasa nada. La desmentida, la omnipotencia, esto a mí no me va a pasar. Bueno, sí, ocurre esto, pero esto le pasa a los demás, a mí no, yo estoy a salvo. Es un mecanismo defensivo de colocar la omnipotencia por delante. O la paranoia, muy común, culpar a los otros. Son los políticos, son los chinos, son los turistas, los responsables de todo esto, siempre los demás. En cualquier caso, estrategias mentales, defensas fallidas, por otra parte,
para intentar dominar la angustia de la incertidumbre ante lo desconocido y lo descontrolado. Los mecanismos de defensa es algo que todos utilizamos constantemente, ¿eh? Sirven para protegernos de algo que presumimos nos va a hacer sufrir que aquello que mentalmente nos hemos organizado en la cabeza, para protegernos. Bueno, esto se dio en los primeros momentos de una manera masiva, ¿no? Las redes sociales entonces se saturaban con todo tipo de consignas con las que llenar el tiempo de actividades saludables. No sé, gimnasia, cocina, cultura. Recordad, en aquellos momentos había una oferta infinita de cosas que había que hacer, ¿no? La hiperactividad de los primeros días también funcionó como un mecanismo de defensa, porque por una parte nos teníamos que quedar en casa, no podíamos ver a nadie, no podíamos salir, pero recordar que era un agobio de actividades las que constantemente se nos ofrecían. Por ejemplo, la vía Zoom nos permite ahora mismo, con una enorme utilidad, estar compartiendo esto y pero recordad que hubo momentos en que era tremendo, ¿no? A todas horas había actividades que hacer. Bueno, pues esa hiperactividad también funcionó como un mecanismo de defensa. Algunos de estos mecanismos de defensa han resultado ser incluso casi cómicos. Se produjo en algunos sectores de la población una regresión a etapas arcaicas e infantiles. Fueron los momentos en que hubo acaparamiento y acopio de elementos básicos, ¿no? Los supermercados se vaciaban, los carros de la compra. La comida, como intento de neutralizar el miedo a la carencia básica de subsistencia. Y el papel higiénico. Mirad por dónde. El papel higiénico, que dio motivo para múltiples chistes y comentarios jocosos. Y sobre todo la pregunta, ¿por qué el papel higiénico? Porque si el abastecimiento de comida podemos llegar a entenderlo, bueno, si faltara la comida, pues se generaría un severo problema de salud. Pero no así el papel higiénico. Aún en el caso de que se hubiera terminado, bueno, no sería problemático. Vivimos en una sociedad que dispone de agua corriente en las casas, ¿no? Pero claro, para un psicoanalista, como es mi caso, esto tiene una clara referencia a una etapa del desarrollo psíquico, en concreto a aquella en la que el niño se da cuenta de la importancia que tiene ser capaz de controlar, en este caso, su función intestinal, cosa que ocurre entre el segundo y tercer año de vida. Bueno, lo clásico, cuando los niños ya empiezan a controlar el hacer pis y hacer caca, ¿no? Cuando esto ocurre en la infancia, claro, el entorno del niño demanda que controle sus funciones corporales y le gratifica cuando llega a poder hacerlo, o le penaliza a lo mejor si no se ajusta al deseo del adulto, el papá, la mamá, los maestros. Esto, pensemos todos en esa etapa, claro, ninguno de nosotros nos acordamos de nosotros mismos, pero bueno, pensemos que esto es así, ¿no? Esto queda registrado en el ser humano como una huella emocional que a nivel inconsciente puede reactivarse en momentos posteriores de la vida, especialmente si tienen que ver con sentimientos de descontrol y pérdida o en situaciones traumáticas generadoras de angustia. De forma inconsciente, se puede utilizar como mecanismo de defensa regresivo, muy arcaico y muy primario. Es decir, un retorno a patrones de conducta infantiles ante el temor de no tener accesibles estrategias de afrontamiento adecuadas a la situación temida. Pues bien, el papel higiénico vino a ser el elemento simbólico del miedo que produce el descontrol de la situación traumática. La compra compulsiva de papel higiénico simboliza la fantasía inconsciente de
puedo controlar el miedo y la angustia. Lo que suscita el miedo es, en primer lugar, lo extraño, lo desconocido, y en esa situación nos encontramos cuando la pandemia hizo su eclosión. Ya sé que esto puede resultar, bueno, incluso difícil de creer para algunas personas, pero realmente respondía a algo, o sea, no tenía ningún sentido aquello, que bueno, luego nos reímos con ellos, se hicieron chistes, había cantidad de mensajes de WhatsApp que circulaban por aquí y por allá, pero no, tenía que ver con un miedo espantoso a perder el control, a no poder controlar lo que estaba pasando. Y eso nos hace retrotraernos a etapas infantiles en donde precisamente ahí aprendíamos a controlar. En fin, el efecto psicológico que ha tenido en todos nosotros la experiencia de epidemia peligrosa es que se nos ha presentado algo de lo que no teníamos representación previa. La pandemia se presenta, pero no se representa. Y produjo inicialmente una reacción de sorpresa, de estupor, incluso una reacción paranoide, ¿no? Que está esto de dónde viene, quién es el causante de todo esto. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre algo que se presenta o que se representa? Digo, lo que se presenta, lo que ocurre, lo que acontece, lo que nos pasa, necesita ser representado, porque si no, permanece como una vivencia de vacío. Es decir, nos ocurren cosas y todos en nuestra cabeza nos hacemos una representación propia y personal de eso que está pasando. Hay que hacerlo porque si no queda algo como nada, como que no podemos relacionarnos con eso que está pasando, ¿no? En psicología y en filosofía también se entiende por representación la reproducción de una percepción anterior. Bien, cuando algo ha ocurrido, lo hemos registrado, posteriormente podemos evocarlo, eso es una representación, ¿no? Es decir, algo que hemos experimentado, sentido, percibido por primera vez, se inscribe en nuestro sistema mnémico, memoria, dicho en términos más familiares, se inscribe en nuestra memoria. Pero memoria no entendida como un mero receptáculo de imágenes, como un almacén de imágenes, no. En la memoria de cada uno de nosotros, también se registra el afecto ligado a ese acontecimiento primero. O sea, no solo pasó tal cosa, sino que, y esa cosa que ha pasado, para cada uno de nosotros, afectivamente, ¿cómo ha sido vivida? Ha podido ser una situación de gozo, de satisfactoria, de placer, o todo lo contrario, de dolor, de pérdida, de angustia. Es decir, no es solo el hecho, sino también el afecto que va asociado al hecho. Bueno, algo que ha ocurrido, algo que se ha presentado, podemos evocarlo posteriormente mediante una representación, que es lo que nos permite poder verbalizar y hablar de ese hecho traumático. Porque lo que no está representado no puede ser dicho. Y lo que no puede ser puesto en palabras puede quedar registrado como un elemento altamente disruptivo y, iba a decir devastador, igual es demasiado fuerte ese término, pero bueno, a lo mejor no tanto, se le puede acercar. La ecuación percepción-representación es el resultado de un trabajo de construcción que caracteriza la vida psíquica. Si el acontecimiento originario o primero fue traumático, poderlo representar posibilita mitigar el monto de angustia con que se vivió por primera vez. Es una forma de tener conocimiento de aquello que nos afecta, nos compete o nos interesa, lo que es también
un acercamiento a poderlo controlar. A diferencia de otras epidemias, en la actual, las sociedades avanzadas contamos con más y mejores recursos sanitarios, con personal bien formado y entregado a su profesión hasta el sacrificio. Pero el SARS-CoV-2 nos ha encontrado sin representación, teniendo que procesar mentalmente la terrible realidad de lo desconocido que a todos nos ha provocado angustia, miedo, depresión y desamparo. En este sentido, es curioso, a lo mejor os acordáis algunos que el año pasado en unas bodegas de una marca de vinos, ahora no me acuerdo cuál fue, hicieron lo que se viene a llamar una cápsula del tiempo. Se enterró en algún lugar una caja con todo lo que hasta ese día se sabía de la pandemia, de la COVID-19, de cómo había ocurrido, qué había pasado, cómo se estaba gestionando todo eso, para abrirla en 2070. Esta cápsula del tiempo tiene que estar 50 años enterrada. En 2070 se abrirá y los que estén en 2070 podrán tener un conocimiento de qué pasó en 2020. Si ocurriera otra terrible pandemia como esta, ya en 2070 no les va a pillar, bueno, si es que ocurre, como a nosotros, porque ya hay un antecedente y hay una representación. Pero a nosotros no, nosotros nos ha pillado así. La pandemia y todo lo que ello comporta ha supuesto una invasión de algo que ha venido de fuera a ocupar nuestro modo de vida individual, personal y social en una suerte de mundos superpuestos, ¿no? Lo que estábamos viviendo y de repente lo que tenemos que vivir, que no se corresponde con la normalidad que teníamos antes. La realidad interna de cada uno ha quedado eclipsada por lo traumático del presente, con un efecto en la vivencia de la temporalidad, es decir, del registro del tiempo dentro de nosotros. De la misma manera que las situaciones de claustrofobia o de agorafobia, en esas situaciones se produce una situación anómala con el espacio, ¿no? La persona que tiene claustrofobia o agorafobia, o bien no puede salir a espacios abiertos, o bien se angustia extraordinariamente en espacios cerrados. Bueno, pues en este caso, este trastoque de ¿cómo decir?, parámetros estabilizadores y que nos dan seguridad, de alguna manera ha venido a ocurrir con el tiempo, porque la interrupción de la vida normal tuvo el efecto de alterar nuestra percepción del tiempo durante el estado de confinamiento. Y es que toda situación traumática afecta de forma especial a la temporalidad. Por ejemplo, recordemos aquellos días, dado que todos los días eran iguales, teníamos que estar en casa, no se podía salir, bueno, a las cosas elementales y tal, pero bueno, los niños no iban al colegio, los adultos no iban a trabajar, en fin, en casa era como... Y de hecho era muy frecuente que uno no sabía, pero ¿hoy es jueves o es martes? Había un trastoque en esa percepción del tiempo. Era como vivir en una especie de presente eterno, un presente suspendido, varado, ahí, congelado. Un tiempo en presente permanente, porque tampoco sabíamos esto cuánto iba a durar, qué iba a pasar, ¿no? Un tiempo fosilizado, digo. Pero un tiempo vinculado a la idea de la enfermedad y la muerte. Cada día que pasaba, sobre todo al comienzo, recordad, la muerte estaba presente en forma de cifra. Todos estábamos ansiosos por escuchar las ruedas de prensa que se hacían a media mañana, donde se nos informaba del número de
de contagiados, del número de fallecidos, ¿no? Estaban todas las autoridades que gestionaban y estábamos todos ahí como ansiosos por saber qué información nos iban a dar, ¿no? Es decir, la muerte estaba presente en esa forma de cifra, ¿eh? Y un aumento o disminución de esa cifra dejaba de ser un dato meramente estadístico para activar angustias de pérdida en cada uno de nosotros. Esa vivencia de tiempo así, sin fin, invariable, uniforme, recuerda, los que lo recordéis, al que está descrito en la novela de Thomas Mann, La montaña mágica. ¿Recordáis esa novela que transcurre en un sanatorio en los Alpes para enfermos incurables? Y estaban ahí, pero si recordáis el clima de la novela, todos iban a morir. Era ya la última posibilidad que tenían pero vivían en una especie de un dolce far niente, donde el entorno, el ambiente era como amable, muy superficial incluso, ¿no? Es decir, en una dulce atmósfera de monótona, que en la novela se percibe muy claramente cómo se transformaba ilusoriamente la finitud del tiempo, o sea, la finitud de la vida. Todos sabían que estaban en el último momento de la vida, pero había una especie de renegación de la idea de la muerte, ¿no? Bueno, me pareció, de pronto recordé la novela y dije, realmente qué bien descrito está en esa novela, ¿no? Porque lo que nos está pasando ahora también, que tenemos una percepción del tiempo ilusoria. En el lado contrario aparece otro movimiento interesante sustentado en el sufrimiento emocional que, a modo de reacción ante la pérdida, hace surgir algo nuevo que podría ser interpretado como un proyecto de esperanza. Se pusieron en marcha una serie de capacidades creativas de vida, las canciones en los balcones, los aplausos, el himno de Resistiré, ¿no? Como una especie de himno, la canción de Resistiré como una especie de himno que nos hermanaba a todos, ¿no? Donde ahí se compartía la preocupación transformada en solidaridad y deseos de compartir. Se atribuye el estatus de héroes a integrantes de colectivos profesionales, los sanitarios, sociales, pero cuando una sociedad tiene la necesidad de que sus ciudadanos se conviertan en héroes, algo no funciona, ¿no? Todo esto ocurrió en el comienzo de la vivencia de la crisis. Digamos que todo esto ocurrió en el ahora de entonces. Pero cuando se pasó a la fase del después, que digamos es donde estamos, es cuando hicieron su aparición síntomas que quedaron también confinados. Sobre todo hizo irrupción sintomatología de tipo ansiosa depresiva, enlazada al proceso de elaboración de los duelos por las pérdidas. Y también sintomatología somática, cuando es el cuerpo el que se hace portador de la carga emocional para la que no se encontraron palabras de contención en ese confuso y extraño momento crítico en que nos visitó el SARS-CoV-2. La ansiedad es un conjunto de sensaciones con las que tiene que lidiar un ser humano en algún momento de su vida ante diferentes circunstancias. Tiene un componente emocional asociado al miedo, la inquietud o la preocupación, y a su vez un componente somático que se expresa a través de los síntomas clásicos de la ansiedad, la taquicardia, las dificultades respiratorias. Los efectos colaterales del confinamiento para la salud mental de las personas, sumados a la incertidumbre vital y social, que no deja de hacer mella en el ánimo de la gente, han incrementado las consultas para el tratamiento de problemas de ansiedad y depresión enormemente. Aquí doy un dato que lo he sacado de una sociedad que es la Confederación Salud Mental España, que en su informe
Salud Mental y COVID-19, un año de pandemia, es muy reciente, señala que alrededor de un tercio de las personas adultas, de la población general, reporta elevados niveles de angustia. Un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma. El mayor porcentaje, 43% por ansiedad, un 35% por depresión. La mayoría mujeres. 1 de cada 3 pacientes de COVID-19 que ha requerido respiración asistida presenta síntomas de trastornos de estrés postraumático. Los servicios sanitarios y hospitales, víctimas de ahorros sin sentido, en otro momento, están abrumados. 2 estudios publicados en la revista The Lancet Psychiatry, son de julio de 2020, de hace, bueno, el año pasado, cuentan con el mayor número de participantes. Estos estudios están realizados en plena pandemia y informan de que la tasa de ansiedad en el personal sanitario fue del 23% y en la población general se observó en un 53% el impacto psicológico de moderado a severo que hubo. Básicamente, como ya he dicho, síntomas ansiosos y depresivos. En este sentido, quiero decir, con respecto a los sanitarios, en la sociedad a la que yo pertenezco, entonces se organizó un dispositivo de atención inmediata, gratuita, urgente, a cualquier persona que quisiera acudir por presentar la sintomatología que fuera, ¿no? Entonces, bueno, hubo de todo. Fundamentalmente atendimos a sanitarios. Los sanitarios estaban con unos niveles de ansiedad y de depresión como nunca se había registrado en ninguna revista ni en ningún momento. Y además, por una parte, ellos agradecían mucho los aplausos, el reconocimiento, todo esto que se hizo y tal, pero a su vez eso para ellos tuvo un sentido de que se sentían incluso muy culpables, algunos. Es decir, les estábamos aplaudiendo tanto, les estábamos valorando tanto, y como estaban agotados, y la verdad, aquí tengo que decir que es que en un momento dado 5.000 puestos de trabajo sanitarios que por razones de jubilación y estos, pues no se cubrieron, hubo unos recortes en la sanidad brutales, y en la situación de pandemia esto ha tenido unas repercusiones grandes, ¿no? Quiero decir que los sanitarios se movían pues en ese qué bien, cuánto nos quieren, cómo nos aplauden, pero no podemos dar respuesta a lo que se espera de nosotros. Bueno, algunos perdieron la vida incluso, ¿no? Pero he de decir que, bueno, sanitarios en general, médicos, enfermeras, asistentes, requirieron de apoyo psicológico. Es muy preocupante también que, según el teléfono de la esperanza, ha habido un aumento del 9% en intentos de suicidio en la población adolescente. A día de hoy, el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años. La famosa generación Z, se ha venido a llamar, los nacidos entre 1995 y 2010. Bueno, voy a terminar hablando sobre el duelo. ¿Cómo asimilarán los niños y adolescentes este tiempo de vida? Cuando sean adultos lo recordarán como algo insólito. Esta experiencia formará parte de su memoria histórica. Ellos ya sí tendrán memoria histórica. Habrán observado, en el mejor de los casos, a su familia esforzarse por organizar los días, pero en otros también pueden haber sido testigos de la violencia o del sufrimiento por la incertidumbre del futuro.
Y ni qué decir de la violencia. Bueno, el confinamiento es sabido, ha dado ocasión a terribles situaciones de violencia, ¿no? Algunos niños habrán perdido a sus abuelos sin poderse despedir y serán observadores directos del dolor de los mayores. Tanto menores como adultos ante la pérdida experimentamos angustia y un deseo intenso por reencontrar a la persona, y al constatar la ausencia aumenta el dolor y pueden surgir sentimientos de culpa de no haber expresado a la persona querida lo importante que era para nosotros. En los niños estos sentimientos aparecerán más disfrazados, manifestándose mediante dificultades en el sueño, dificultades con la comida o a través del cuerpo, me duele esto, me duele aquello. Bueno, a veces creemos que los niños no se dan cuenta de la dureza del asunto y no queriendo que sufran, nos hacemos los fuertes. Bueno, pues todo lo contrario es lo que hay que hacer. Reconocer los sentimientos dolorosos es la mejor forma de cuidarles y de ayudarles en la tramitación de lo que sienten. Hacerles partícipes de la pena común sin agobiarlos, pero desde luego nunca ignorando o contando historias de que, no sé, el que se fue, sí, es que se fue de viaje, no. Aunque sea de una dureza enorme, pero hay que hablarlo, ¿eh? Hay que hablar de la persona querida y recordar los buenos momentos que se vivieron con ella. Pero de la sociedad actual es característica la eliminación de toda negatividad. Y a sentimientos como el duelo es frecuente que se les deniegue su expresión. Es como mejor no hablar. Y esta ha sido una situación con un añadido realmente doloroso, que es, como todos sabemos, las personas que murieron en soledad. Y los que murieron y sus familiares ni siquiera pudieron despedirse, ni pudieron hacer un entierro, ni pudieron hacer una ceremonia de duelo, que las ceremonias son muy importantes. No son actos sociales que para quedar más o menos bien. No, no. Permiten una interiorización de la pérdida que ayuda a poder reencontrarse internamente con la persona querida y poder hacer ese duelo, ¿no? Los adolescentes en la fase de confinamiento han usado y abusado del recurso de las relaciones en línea, aislándose, si cabe más, de la relación intrafamiliar. Es propio del adolescente rebelarse contra la autoridad y buscar la identidad en el grupo de iguales, los amigos, ¿no? Fuera de casa. Durante el confinamiento ha sido el espacio de las redes sociales el que han transformado en el marco contenedor de la confusa mezcla entre rabia, frustración y temor. Pero, como plantea Byung-Chul Han, es un filósofo coreano, vive en Alemania, un estudioso de todo el pensamiento filosófico alemán. Le cito literalmente lo que dice. Dice, en la comunicación analógica tenemos por lo general un destinatario concreto, un interlocutor personal. La comunicación digital, por el contrario, propicia una comunicación expansiva y despersonalizada que no precisa interlocutor personal, ni mirada, ni voz. Constantemente se envían mensajes por Twitter que no van dirigidos a una persona concreta, no se refieren a nadie, y se subraya nadie, no se refieren a nadie en concreto. La comunicación digital nos interconecta y al mismo tiempo nos aísla. Elimina la distancia, pero la falta de distancia no genera cercanía personal. Fin de la cita de Byung-Chul Han. Las relaciones son reemplazadas por las conexiones. La hipercomunicación propia de nuestra época nos despoja de toda intimidad protectora. Es más, renunciamos voluntariamente a ella y nos exponemos a redes digitales que nos penetran y nos capturan. Finalmente, ¿qué sucederá post-COVID? Bueno, la crisis de la COVID-19 nos ha vuelto a muchos más conscientes de las cosas que han salido mal
durante los últimos decenios de políticas neoliberales en Occidente. Las desigualdades económicas, el cambio climático, la falta de solidaridad y la injusticia social, entre otras. Esta política neoliberal genera miedo e inseguridad. Individualiza al ser humano, creando unos falsos narcisismos que nada tienen que ver con el sano y necesario amor a sí mismo. Ese narcisismo que todos debemos tener para poder tener una buena relación con nosotros mismos. La palabra narcisismo tiene una doble vertiente interpretativa. Generalmente se suele hablar en el sentido negativo de alguien que es muy narcisista, que es un ególatra, que solo piensa en sí mismo. Pero bueno, hay un narcisismo y bueno, si alguien de los que estáis aquí tiene algún conocimiento de algunos autores psicoanalíticos, incluso hay un narcisismo de vida y narcisismo de muerte. Bueno, pues esta individualización de la sociedad crea esos falsos narcisismos que nada tienen que ver con este, casi anecdóticamente, pero lo digo un poco por entender también algunas costumbres que nos invaden. Una manifestación cotidiana de esto es la adicción a los selfies, ¿no? Todo el mundo está todo el día haciéndose selfies. Un selfie es el yo en formas vacías. Son reproducciones de sí mismo, son autorreferencias narcisistas. Es la prevalencia de la mismidad, yo, ¿no?, sin tomar en cuenta la alteridad, el otro, los otros. Es decir, esto que digo es una forma, bueno, es discutible, por supuesto, no, esto no sienta cátedra, esto es discutible, es una opinión, yo la comparto, pero fijaos que es impresionante. Bueno, hay gente que hasta ha perdido la vida por hacerse un selfie, porque se han puesto a hacérselo en lo alto de no sé dónde y para darle más. Hay gente que ha perdido la vida, ¿no? Pero es sorprendente que uno mismo necesite hacerse tantas fotos de sí mismo, cuando la fotografía siempre ha sido precisamente lo contrario, poder captar lo que está fuera de uno mismo. Bueno, pues ahora no, ahora es autorreferencias constantes, ¿no? Bueno, probablemente muchos aspiramos a un mundo mejor, más sostenible y más justo. La pregunta, por tanto, es cómo vamos a cambiar esas cosas y vamos a hacer realidad ese mundo mejor sin volver a caer en los modelos de explotación irresponsable, agotamiento de los recursos y rentabilidad económica solo para unos pocos. Muchas personas creen que el terrible precio que se ha cobrado el coronavirus pone de manifiesto la indefensión de la humanidad frente al poder de la naturaleza. Lo estaba yo diciendo también al comienzo de la charla. En realidad, 2020 ha demostrado que la humanidad dista mucho de estar indefensa. Las epidemias ya no son fuerzas incontrolables de la naturaleza. La ciencia las ha convertido en un reto manejable. En enero de 2020, ya hace más de un año, los científicos no solo habían aislado el virus responsable, sino que también habían secuenciado su genoma, lo que ha posibilitado que también, entre otras cosas, en tiempo récord podamos tener una vacuna. No es solamente haber secuenciado el genoma, sino también, y esto ha sido un aspecto, bueno, realmente bueno, es que por primera vez todos los científicos se pusieron a trabajar y a compartir, intercambiar y colaborar entre ellos, intercambiando información. Bueno, luego han llegado otras historias, ¿no? Que si esta vacuna tal, la otra cual, no sé qué. No, ahí no, todavía estamos en esto. Pero es cierto que se ha podido llegar a lograr una vacuna en un tiempo récord. Bueno, en la guerra entre humanos y patógenos, los humanos nunca hemos sido tan poderosos, nunca. Entonces, ¿por qué hemos visto tantas muertes y tanto sufrimiento? Yo voy a dar aquí una respuesta, no es mía, es de Yuval Harari. Conocéis este historiador, tiene estos libros que fueron
el Homo sapiens, Homo Deus, y uno llamado 21 lecciones para el siglo XXI, altamente recomendable. Bueno, él dice que todo esto por las malas decisiones políticas, así de... Y si, como desean los economistas, ponemos de nuevo en el mismo lugar los procesos económicos de consumo y circulación que han provocado el virus, es decir, la transmisión del virus, dentro de 3 años habrá un nuevo virus y habrá que empezar de nuevo. O bien cambiamos la manera de vivir. Este es el debate filosófico y político para decidir qué dirección tomaremos. Esto lo plantea un neurólogo, psiquiatra, psicoanalista, Boris Cyrulnik. A lo mejor a algunos de vosotros os suena. Este hombre es el que trasladó el concepto de resiliencia del campo de la física, que es de donde proviene la resiliencia de los materiales, al campo de la psiquiatría y la psicología. Todos habréis oído, porque además también a veces hay palabras que se ponen de moda, ¿no? Y ahora una de ellas es la resiliencia, ¿no? Ya todo es resiliente, tal. No se emplea siempre realmente en el sentido que tiene la expresión, porque resiliencia no es resistencia. Resiliencia es la capacidad de poder recuperarse después de haber sufrido una situación traumática, desestructurante, del tipo que sea. Pero uno se puede recuperar porque antes ha habido algo que se ha recibido de los primeros momentos de la vida, de las relaciones. Este hombre, Boris Cyrulnik, bueno, ahora tiene 83 años, pero vamos, está en plena forma. Este fue un niño de Auschwitz, con 6 años, sus padres fueron exterminados en Auschwitz y él sobrevivió y pudo... Bueno, ya aprovecho y les cuento una anécdota enternecedora. En realidad este niño sobrevivió por una enfermera que por la razón que sea se quiso hacer cargo de él y tal y cual. Pero bueno, luego pasaron los años y muchos años después, yo qué sé, 50 o 40, 60, no sé, en un programa radiofónico, él es francés, este hombre es francés, él estaba contando esta historia suya y resulta que la enfermera que le rescató y le salvó la vida estaba escuchando también el programa y pudieron volver a conectarse. Bueno, esto es parte tierna del momento. Ahora ya sí. Y termino con esta pregunta. ¿Servirá todo esto para que aprendamos algo? Pues también voy a terminar con una frase que no es mía, ni mucho menos, es nada menos que de Albert Einstein. Es una frase relativamente conocida. Einstein dijo: fundamentalmente he aprendido solo 2 cosas. Una, que el universo se expande permanentemente hacia el infinito. Otra, que la estupidez humana también. Sobre la primera aún tengo alguna duda. Termino aquí y bueno, igual me he extendido demasiado, se me ha ido el tiempo, a lo mejor, bueno, pues disculpadme si he sido demasiado plasta. Estupendo, Maite, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy ilustrativa y que has dado un buen análisis de todo lo que, por lo menos las personas que estamos aquí, hemos vivido, o sea que lo hemos tenido en primera persona y de esa manera tu discurso coincide con nuestra experiencia, creo. Pero no sé si alguien quiere intervenir. Jaime, puedes hablar. Gracias. En primer lugar, me presento como amigo personal de Maite y quiero felicitarla por esta charla que nos ha descubierto muchas cosas. Aprovecho también la plataforma que nos facilita Metalibrería para saludar desde aquí a personas que me estarán viendo, escuchando, como María Cañadas, como
Rafa y no sé si Paula estaba también. Bueno, finalmente, quiero referirme a algo que ha dicho Maite y que cuando yo lo estaba pensando, ¡pum!, lo has expuesto tú. Era lo de el negacionismo. ¿Por qué existe? ¿Cuáles son las causas psicológicas profundas? Y me lo has aclarado muy bien. Pero se me ha quedado una duda que simplemente la expongo. No pretendo que me la contestes porque ya cae un poco fuera de este ámbito. ¿Por qué los negacionistas son todos de la misma cuerda, de la extrema derecha? Recordemos a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, a Vox en España pocas veces, pero cuando ha tenido ocasión lo ha soltado y ya sabemos que va por esa vía. Curioso, ¿no? Nada más, Maite. Ya, bueno, Jaime, sí, es verdad que el tema del negacionismo y además ayer la famosa entrevista con... En principio, lo he dicho, el negacionismo es una postura absolutamente infantil e inmadura. Vamos a ver, os comentaba antes lo de los mecanismos de defensa que todos ponemos en marcha para protegernos, ¿no? El más primario de todos, el más inmediato, es el de la negación. Mira, es más, en los procesos de duelo, que tienen distintas etapas, la primera por la que se pasa es la de la negación. De alguna manera uno sabe que la persona ha fallecido, que tal, pero hay un primer momento como de no puede ser, esto no puede ser, esto a mí no me está pasando. Bueno, luego se pasa a la siguiente fase del proceso. Bueno, no voy a entrar ahí. No, solo decir que es el más primario de los mecanismos de defensa. La negación de la realidad que no nos gusta, de la realidad que no comprendemos o que no entendemos, ¿no? Entonces, pues directamente se niega sin ninguna base y tal. En este caso, yo diría que además se le ha añadido, y ese es un aspecto inmaduro y podríamos decir infantil, ¿eh? Aunque uno tenga los años que tenga. Pero en este caso, yo diría que además se ha añadido un aspecto perverso. O sea, es verdad que el negacionista estará convencido, parece mentira, o sea, nos resulta incomprensible que nadie pueda ahora decir esto de la pandemia es un virus. Bueno, es que además también se ha añadido otro mecanismo de defensa, mecanismos psíquicos de defensa, que es el paranoide, ¿no? Que se llega incluso a personalizar en la persona, en concreto de Bill Gates, que esto tal y que con las vacunas nos inoculan una especie de, bueno, es que hubo un rector de una universidad, un rector que dijo que nos inoculaban un chis. Quiero decir, resulta sorprendente porque, bueno, pues ahí se juntan ese aspecto primario poco desarrollado, poco adulto de la negación con un elemento de corte paranoide. Tenemos lo que tenemos, es así. O sea, desde luego, a ver, algunos de los razonamientos están rozando lo delirante. O sea, si hablamos desde el funcionamiento psíquico, que vamos a llamar normalizado, sano y tal, bueno, este proceso de pensamiento es absolutamente patológico, pero absolutamente. O sea, está rayando el delirio. En algunos casos que se llegan a decir estas cosas, eso está rayando en el delirio, en la idea delirante, ¿no? Que como todos sabemos, pues es una idea que uno tiene que no se ajusta en absoluto con la realidad externa. Otra cosa es la realidad interna que tiene cada uno. Si esa realidad interna es una realidad perturbada por las razones que sean, porque ahí habría que ver en cada uno, bueno, pues se llega a lo que se lleva. Y en otros casos hay un efecto perverso,
por ejemplo, por parte de algunos, tú has mencionado a algunos personajes políticos, ¿no? Bueno, Bolsonaro, a ver, en Brasil están muriendo todos los días la gente por miles y siguen, bueno, pues lo siguen negando. ¿Por qué? Porque ahora se va a desdecir de sus palabras, va a reconocer un personaje ególatra, lo mismo que Trump. Trump es un personaje muy, menos mal que ya está fuera de la circulación, al menos de momento, ¿no? Pero verdaderamente, psíquicamente, es un personaje muy perturbado, ¿eh? Muy perturbado. No sé si sabéis que en su historia personal infantil él fue absolutamente despreciado por su padre y un hermano que tenía, que era piloto de las Fuerzas Aéreas, era el ojito derecho de su padre. Pero lamentablemente este hermano falleció en un accidente y ahí se quedó su padre con el niño que había despreciado siempre. Pues bueno, si le das el poder que le das a alguien con esa historia infantil previa, puedes esperar cualquier cosa. Desde luego, la que no va a hacer nunca es desdecirse de lo que ha divulgado. Y luego, pues sí, hay otros grupos, del tipo que sea, que se apuntan. María. Sí, bueno, en primer lugar, debo verle los saludos, especialmente un gran abrazo a Jaime y a Maite, amigos muy queridos, que tengo el placer de poder ver hoy. Yo, Maite, no sé que no es una pregunta lo que quiero hacer, sino pues quiero compartir con vosotros una reflexión que hace mucho tiempo que me hago y que me preocupa muchísimo. Yo entiendo pues todos los aspectos psicológicos, todas las herramientas de que se disponen en psicología para atajar una serie de problemas inherentes en el ser humano. Pero independientemente de lo del virus, vemos, o sobre todo ahora con el virus, vemos la importancia que tiene también el aspecto económico, la fuerza que tienen las empresas para convencer en según qué casos a los políticos para que se lleven a cabo, para que se hagan restaurantes, para que se hagan una serie de cosas que se habían paralizado. Entonces, a mí la fuerza del poder económico, ya no digamos la ambición por el poder, son dos aspectos que no sé cómo se podrían tratar, porque para empezar, si la persona en sí no reconoce, pues va a ser muy difícil que se le trate, ¿no? Pero que creo que es muy urgente que se atajen ahora, en estos momentos, de siempre tenía que haber sido así, pero especialmente en estos momentos. Como te digo, no es una pregunta, es una reflexión. Pues nada que decir, es una reflexión que a lo mejor pues todos podemos estar compartiendo, ¿no? Es decir, bueno, es cierto, el poder económico es enorme, aplastante. Ha dado un debate entre la economía y la salud. En algunos espacios han optado por la salud, en otros han optado por la economía. La verdad es que, claro, también nos pasa que España somos un país que dependemos del turismo, somos un país de servicios, no somos un país con una industria potente, fuerte, que, bueno, como otros que han vivido la pandemia y, bueno, pues ahí están. Pero dependemos de lo que dependemos y es lo que ha habido que... José Luis, si quieres hablar. Te tienes que activar el audio, lo tienes cerrado. Activa el mic. Ahora. Ahora. Sí. Bueno, no, solamente querer decir que como
haber sufrido este virus y haber estado en la UCI, estoy al 100% de acuerdo con los síntomas que ha reflejado Maite. Pero yo quería solo añadir que todo ese personal que ha estado a cargo nos ha transmitido muchas emociones y nos ha transmitido mucho cariño en todos los que hemos pasado. Solamente era para ratificar que estoy plenamente de acuerdo con los síntomas, porque yo los estoy padeciendo en estos momentos. Nada más, gracias. Muchas gracias, José Luis. Esperemos que te mejores del todo. Muchas gracias. Parece que Celso, ¿no? Sí, Está... sí. Bueno, Celso. muchas gracias por esta conferencia, que además, aunque a veces la has abierto con paréntesis que explicaban un poco anecdóticos o algo así, pero no te escapabas de la trayectoria final. Pero yo quiero 2 o 3 cuestiones. O sea, lo primero es felicitarte y que la he seguido con mucho gusto y me ha parecido una muy bonita conferencia y muy, además, estudiada, trabajada desde la experiencia que tienes, hecha reflexión, ¿no? Por tus conocimientos y tal, que fue un poco lo que dijiste, ¿no? Al principio. Pero 2 o 3 cosas de las que yo he observado. Bueno, yo también he tenido amigos que han fallecido con el coronavirus y he tenido un hermano psiquiatra, lo mismo es que ahora lo conoces porque es psicoanalista, de Segovia también, y la mujer es psicóloga. Bueno, y... Ya me dirás cómo se llama luego. No sé. Se llama José Herredero. Tiene además un libro sobre el suicidio, de un psiquiatra que se suicidó. Y tiene artículos y cosas de eso, pero bueno. La pregunta, varias preguntas. Primero, ¿cómo ha vivido cada uno? Yo me doy cuenta de que los casos que yo he conocido lo han vivido de manera diferente. En el caso de mi hermano, el psiquiatra, yo creo que lo vivía con más normalidad él que nosotros. Y cuando yo le dije a su hija, que es médico, yo según lo ponía lo vi difícil. Dijo, difícil no, crítico. Ha estado crítico. No sabríamos si iba a salir por la noche. Es decir, que algunos de los enfermos pues lo han afrontado, pues como se afronta la vida. Yo lo que tengo ahora es esto, sin ni siquiera pasar por eso de la primera etapa, porque la primera etapa es que llamó al hospital donde había estado toda la vida y acababa de jubilarse y le llamaron por la mañana y dijeron que no fuese. Y llamó por la tarde, y por la tarde ya no llamó. Se encontraba como se encontraba y cogió el coche y se fue. Y le ingresaron. Pero quiere decir que actuó como es él, más o menos normalmente con eso. Más aún, luego le he visto como el que menos miedo tiene después al contagiarse, dentro de la prudencia, pero bueno, eso. Y sin embargo, sé de otros que no, o de otros que fallecieron. Eso por una parte. Segunda, mi sobrina que lo tuvo, por ejemplo, estoy partiendo de lo que conozco más, no por decir mi familia. Se incorporó enseguida y le hicieron una prueba para ver si se podía incorporar y le dijeron que no, que daba positivo y que no. Y que volviese la semana siguiente. Y no volvió a la semana siguiente, volvió a los 3 días y le dio negativo y entró. Y entonces le dije yo, ¿y por qué no te has esperado una semana? Y me dijo, porque tal como están las cosas, se necesita mucha gente. Sin embargo, yo sí que he oído experiencias de otros que le dejaban la comida allí la enfermera a la puerta y rápido, mal, donde un enfermo no podía casi llegar, porque estaba en una situación que no podía llegar y no podía comer. Es decir, que dentro de los médicos y de los de la salud, pues como en todos los hombres, yo creo que ha predominado, y con mucho, los que han estado
abiertos y haciendo lo posible y lo imposible por los demás, pero también ha habido algunos que de eso se han quejado otros médicos que se han escaqueado. Bueno, no voy a decir más porque a mí me recordaba un poco cuando tú hablabas también la peste de Camus, ¿no? Cuando, claro, hay algunos que se quedan. Entre ellos, el que se muestra más bien agnóstico, laico y tal, el médico, el doctor Rieu, ¿no? El doctor Rieu de Camus, sí. Que está ahí todo el tiempo, no se plantea nada más que curar, curar, curar. Pero es que el periodista que busca el lujo, el placer y que le provocan la posibilidad de irse, al final se contagia de eso y se queda hasta que acaba la peste. Sí. ¿No? Entonces, sí. Releí La peste precisamente el verano pasado. Lo había leído hace un montón de años, pero lo releí para, bueno, pues para ponerme también un poquito en el ambiente, en el entorno. Sí. Y además hay una frase al final, que viene a decir, no sé si te acuerdas, yo ya no me acuerdo porque yo no lo he releído, pero sí lo he leído. Lo de la honestidad, la frase de la honestidad. Bueno, perdona. De que hay más gente buena, al final viene a decir también una reflexión como, no sé si lo dice el doctor Rieu, lo dice y dice como que hay más gente buena que gente menos buena, malvada, por así decirlo. No, es que yo me acordé de una también algo así como alguien que le pregunta ¿y por qué hace esto? ¿Por qué tal? Y habla del tema de la honestidad. Bueno, no sería capaz ahora de reproducir la frase, ¿no? Pero él dice, porque además le dicen, pero usted, ¿por qué está aquí? ¿Por qué se está involucrando en esto? Si no tiene por qué, márchese y tal. Entonces él decía que él es médico y hay algo que no le permite no ser honesto y que la honestidad es lo que en ese momento tenía que hacer y estar ahí atendiendo a los pacientes. Sí, ya. Bueno, nada que decir, Celso, que es verdad lo que dices, que bueno, pues ha habido a lo mejor, sí, un poco de todo. Yo lo que he querido antes señalar... Muy bien. Yo no... Lo que he querido señalar es que los sanitarios han sido víctimas, quiero decir, que han padecido toda esa sintomatología del miedo, de la ansiedad, que no pensemos que como son sanitarios, que como son en los que depositamos nuestras expectativas de curación, porque por eso son profesionales y tal, pues también les revestimos, les hemos hecho héroes. Y se ha llegado a decir eso, son unos héroes, son tal. Sí, pues les ha pesado eso a muchos. Y algunos lo han dicho, no somos héroes, estamos haciendo nuestro trabajo y ya está, y no somos héroes y tal. Pero claro, también nosotros, me refiero a los que no, teníamos tanta necesidad de héroes, tanta necesidad de confiar, de depositar todas nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros temores en los que les hemos hecho héroes, pero sí han solicitado asistencia psicológica los sanitarios en un número elevado. Sí. Porque, bueno, algunos incluso llegaban a plantearse dejar la profesión. Quiero decir, médicos, médicas, ya con una larga trayectoria se replanteaban si iban a seguir, porque ellos tenían una doble presión. Por una parte, los pacientes graves, ¿qué tal? Y por otra parte, que no tenían recursos, que estaban pues con los recursos muy escasos. Ya, pues sí. Bueno, yo creo que hemos tenido una buena conversación, ya son las 9 menos cuarto y la verdad estamos abusando un poco de Maite. Yo espero que, no sé si hay alguna otra persona más, pero espero que José Luis aparezca alguna otra vez por aquí diciéndonos que está del todo recuperado. Eso le deseamos. Y a Maite darle las gracias porque me parece que las claves de interpretación de lo que nos pasa a veces es una primera
opción o el primer paso para entendernos también a nosotros mismos, ¿no? Y cómo lo estamos viviendo o cómo podemos desarrollar estas situaciones que a veces no tenemos instrumentos siquiera, ¿no? Para manejarlas. Por eso me parece muy, muy importante tu trabajo, tu reflexión y que la hayas compartido con nosotros, por supuesto. Déjame decir también, Margarita, que Sí. una de las cosas buenas que ha traído esto, por lo visto, es que ha habido un aumento de venta de libros de los clásicos. Tú que eres librera. Totalmente. Hemos vuelto a los clásicos de una manera impresionante. ¿Por qué Sí, será? sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será que vamos a buscar a los clásicos? Porque tienen mucho que decirnos, ¿no? Claro, ahí no cabe duda que, por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio, es que, bueno, casi todos, yo diría que casi todos los clásicos han vuelto a salir de sus estantes. Sabes que cuando en su día le preguntaron a Freud, bueno, Freud siempre fue cuestionado, ya sabes que tenía, bueno, y le preguntaron por sus teorías y tal, y él dijo, hay que escuchar a los poetas. Por los poetas él se refería a los clásicos. Hay que escuchar a los poetas. Todo lo que yo estoy diciendo ya lo han dicho ellos. No sé si sabes que Freud aprendió castellano para poder leer el Quijote. Sí, sí. Solamente para poder leer el Quijote en la lengua original. Y ya eso se ha dicho. Y es verdad, es que todo está ya en los clásicos. Ya nos lo han contado todo. Y yo me alegro infinitamente de que ahora haya un aumento de interés por ir a los clásicos. Sí. García Gual, cuando estuve el año pasado en la librería, decía precisamente eso. Dice, todo ha pasado en Grecia. Y es verdad. No sé si sabes que García Gual fue mi profesor de griego. Ah, bueno, pues fíjate. Y actualmente amigo personal, sí. Sí. Y bueno, por ejemplo, muchísimos libros sobre los estoicos, muchos, ¿no? Y también sobre el Byung-Hun que tú has citado. Tiene mucha obra, pero muy interesante el de los rituales, que es el penúltimo, y luego ha sacado ahora otro sobre la pandemia, exactamente. Esta semana. La pérdida de los rituales es el que dices tú. Sí, es un autor muy interesante, este filósofo. Sí, a mí me gusta mucho. Yo he leído algunas cosas y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Buenas noches, aunque como veis todavía es de día, que da gusto estos días que son tan largos. Y Adela Cortina va a estar en el mes de junio con nosotros para hablar de la ética cosmopolita y bueno, tenemos bastantes actividades. Marina estará el viernes para hablar sobre el Quijote, puesto que es el día del libro. Y bueno, cualquiera de los que hoy estáis aquí y queráis que os mande la información de nuestras actividades, solamente me ponéis un correo a libreriameta@gmail.com y yo con mucho gusto solo mando actividades, no mandamos ningún tipo de publicidad, que ya tenemos bastante. Así que bueno, en principio, Celso, nos vemos el miércoles por aquí. Y tenemos un curso sobre el eterno neofascismo nuevo, que para estas épocas políticas también conviene reflexionar sobre ello. Y tengo una que me ha invitado, uno que a lo mejor sí conoces, Maite, que es catedrático emérito de psicología, aunque da cosas de psicología de las religiones y cosas de esas, José María Prieto Zamora. Sí le conozco. Sí le conoces. Bueno, yo tengo buena amistad con él. Yo he tenido mis diferencias con él, pero hace muchos años. Bueno, es que es que como le decía yo a Viñas una vez, es muy peculiar José María Prieto. Sí, es muy peculiar, sí. Es muy peculiar, pero bueno.
Pero claro. Sí, si ahora nos vemos, seguro que nos damos un abrazo y estas cosas, pero en su día estábamos en posiciones diferentes. Bueno, vale, esa es la riqueza, ¿no? No, que le iba a decir a Margarita, que si alguna vez le faltaba, que es una persona muy peculiar, pero es una persona rica, es muy culto, ¿eh? José María lee mucho, domina el inglés, el francés y algunos de los idiomas orientales por ahí, porque se va a Japón y cosas de esas. O sea bueno. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Disfrutar de lo cotidiano, que eso siempre lo tenemos con nosotros. Muchas Buenas gracias noches. a todos, Maite. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros y vosotras. Chao, buenas noches. Buenas noches.